Bueno, vamos a continuar. Antes que nada quería, ahora vamos a ver el tema de la ecuación, en qué parte de la ecuación actúa cada tipo de fármaco, cuáles son las posibles combinaciones, cuáles son las posibles combinaciones como para lograr una mejor, digamos, tratamiento. ¿Mm? Bien, hay dos fármacos que no sé por qué no lo nombra en en el material de estudio, o por lo menos no ahí precisamente, y uno es el losartán, losartán que en realidad su mecanismo, digamos, es la inhibición perdón, la inhibición, es un antagonista de la angiotensina 2, o sea que también va a actuar en otro punto de precisamente el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y el carvedilol, que es un beta bloqueante. Son dos fármacos que actualmente se están utilizando mucho. Seguramente los chicos que trabajan en farmacia los tengan presentes permanentemente porque son prácticamente de todos los días. El losartán, al ser un antagonista de la angiotensina 2, en actuar en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, tiene prácticamente el mismo efecto que el enalapril, pero no tiene el efecto adverso de la tos seca que está molesto con el enalapril. Básicamente esa es la diferencia. Entonces lo que yo les proponía ahora un poquitito es tratar de ver en qué parte de la ecuación actúa cada tipo de fármaco, como para entender un poco también el porqué de determinadas combinaciones y por qué no otro tipo de combinación. Vamos a ver, vamos a recordar que la formulita era presión arterial es igual a frecuencia cardíaca por resistencia periférica. Y que a su vez la resistencia periférica estaba dada, o sea, el aumento de la resistencia periférica estaba dada por, o la disminución del aumento, la disminución del calibre de los vasos, o por el aumento de volumen. Bien, ya vimos que farmacológicamente con la reducción del calibre de los vasos no se podía hacer mucho, prácticamente nada, pero sí en el otro punto del aumento de la resistencia periférica, que era el aumento de volumen. Y precisamente ahí es donde prácticamente van a actuar casi todos los fármacos antihipertensivos de uso diario, los más comunes, todos. Entonces vamos a ir viéndolo un poquitito cada uno. Diuréticos. Diuréticos hacen que se elimine líquido, lo que obviamente me disminuye ese aumento de volumen que me producía el aumento de la resistencia periférica. Vamos ahora a los IECA, a los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Estos también actúan a nivel del aumento de volumen. ¿De qué manera? Bueno, precisamente impidiendo que aumente el volumen por la historieta esta del sistema renina-angiotensina-aldosterona. La realidad es que la aldosterona, que es el producto final, en realidad del sistema renina-angiotensina, siempre tenemos que volver sobre esto, porque es de la manera que se puede entender el por qué funciona de esta manera, el por qué después las combinaciones. El sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo digo así un poquitito rápido como para que se entienda un poco,
Es una etapa metabólica, por decirlo de alguna manera, que va a terminar produciendo aldosterona. La aldosterona, ¿qué hace? Retiene líquido. Y cualquier cosa que me retenga líquido me va a aumentar el volumen. En este caso, los IECA, al inhibir una partecita de ese sistema, va a impedir que se retenga líquido. Al impedir que se retenga líquido, o sea, no lo va a eliminar como lo elimina el diurético, pero va a impedir que se retenga líquido. Entonces, de una manera diferente, estamos obviamente disminuyendo la resistencia periférica, impidiendo que aumente el volumen. Con respecto al losartán, que también actúa a nivel del sistema renina-angiotensina-aldosterona, pero en otro punto de ese sistema, también va a impedir que aumente el volumen, precisamente porque nunca se va a poder producir aldosterona. Entonces, tanto el losartán como los IECA, o mejor dicho, los losartán o los antagonistas de la angiotensina 2, obviamente van a impedir que aumente el volumen en distintas etapas del sistema, pero los dos van a impedir que aumente el volumen. Hasta acá todos estos fármacos actuaban sobre el aumento de volumen, que era el que provocaba precisamente el aumento de la resistencia periférica. Entonces, los diuréticos, los IECA y los inhibidores de la angiotensina 2, que el fármaco más conocido es el losartán, actúan en la resistencia periférica, en esa parte de la ecuación. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando ya el fármaco que está actuando en esa parte específica no da resultado, porque fue empeorando, ya no está dando resultado, la enfermedad fue progresando y necesito sumarle otro tipo de fármaco? Pero yo no, a ver, ¿y por qué le sumo otro fármaco y no le aumento la dosis? Precisamente por lo que vimos al principio, que el aumento de la dosis me podía provocar efectos adversos que con una dosis menor no me los producía. Eso por un lado. Y por el otro lado, el aumento de la dosis no significa que tenga una mayor eficacia. Por esos dos motivos, tengo que combinar dos fármacos. Pero la combinación de estos dos fármacos obviamente tiene que estar relacionada con distintas cosas o distintos mecanismos de producción de la hipertensión. En este caso, como yo ya, estoy actuando sobre los fármacos que me disminuyen o que impiden que aumente el volumen. Ya no le puedo agregar más fármacos de ese tipo, o no le puedo aumentar la dosis. ¿Qué es lo que hago? Bueno, precisamente agrego un fármaco que me actúa en la otra parte de la ecuación, o sea, en este caso, en el aumento de la frecuencia cardíaca. Y voy a utilizar un beta bloqueante. El fármaco que más se está utilizando es el carvedilol. Es un beta bloqueante no selectivo, o sea que me bloquea todos los receptores beta. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? La realidad también es que acá, como todos los beta bloqueantes, no me va a disminuir la frecuencia cardíaca. No va a ser el efecto contrario de lo que hace el simpático, que en este caso sería aumentar la frecuencia cardíaca. Pero sí va a impedir que se aumente en cualquier situación. Recordemos que la frecuencia cardíaca aumenta
o por el ejercicio, por una cuestión fisiológica, por el estrés, una situación de angustia, de lo que fuere. Cualquier persona que tiene hipertensión y está más o menos ahí tranqui, con los con los fármacos que me modifican la segunda parte de la ecuación, la resistencia periférica, si me aumenta la frecuencia cardíaca y me va a dar, va a aumentar un montón la presión arterial. Pero si esta persona está tomando también un beta bloqueante, por lo menos ante esa situación de estrés, ante esa situación de ejercicio brusco, de lo que fuera, que normalmente me hubiera aumentado la frecuencia cardíaca, no me va a aumentar la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque están los receptores para la adrenalina están bloqueados. No se va a poder unir la adrenalina, no me va a aumentar la frecuencia cardíaca y a pesar de tener esa situación que en forma normal hubiera aumentado la frecuencia, acá no aumenta. Entonces puedo mantener la presión arterial estable. Que no aumente, no haga un pico, por decirlo de alguna manera, precisamente por esa situación. ¿Quedó un poquito claro en qué situación actúa cada uno de los grupos de fármacos más importantes? ¿En qué parte de la ecuación y por qué la combinación de un fármaco que actúa sobre una de las partes de la ecuación y los que actúan sobre la otra parte de la ecuación? ¿Por qué tampoco se utilizan los fármacos que exclusivamente actúan sobre la frecuencia cardíaca? Porque yo no voy a impedir, o sea, no voy a poder impedir que aumente el volumen. Si yo freno el posible aumento de la frecuencia cardíaca, nunca voy a tener controlada la segunda parte de la ecuación, y recordemos que la parte es donde más actúan los fármacos para controlar la presión arterial. ¿Quedó claro eso? ¿O los enredé con todo el palabrerío? ¿Qué opinan? A ver. Acá María Altamirano pregunta si se pueden usar dos antihipertensivos en la misma persona. Claro, es lo que estaba explicando recién de la combinación. De la combinación precisamente de dos fármacos cuando ya uno solo no está dando resultado. Como no da resultado, en vez de aumentar la dosis para aumentar la posibilidad de aparición de efectos adversos, lo combino. Y la combinación específica es cuando tengo, obviamente, dos mecanismos de acción diferentes o que en este caso actúan precisamente en lugares diferentes de la producción de la hipertensión. Antonella pregunta si son muy gastrolesivos. No, acá no hay problema con respecto al estómago. Por lo general la persona que hipertensa toma varios fármacos, no es que toma uno solo, y más que nada, por lo general, la combinación con omeprazol es básicamente por el tema de que toma tantos fármacos, que tanta cosa ahí dando vuelta, en algún momento va a producir un poco de acidez, pero básicamente por eso, no porque sean gastrolesivos en sí. Steffi dice, no entendí lo de la frecuencia cardíaca, es para disminuirla. No, Steffi, en realidad no es para disminuirla, sino que es para impedir que aumente.
cuando, o sea, los motivos por los cuales aumenta la frecuencia cardíaca es o por ejercicio, o por una situación de estrés, o por una situación de temor, que todo ese tipo de cosas las podemos englobar en lo que es el estrés. Si yo tengo controlada, digamos, la parte de aumento de volumen, no puedo prever, digamos, que que se pueda producir un aumento de la presión arterial precisamente por un aumento de la frecuencia cardíaca. Siempre que aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial. ¿Por qué? Porque por eso hicimos un poquito la ecuación esa, que la presión arterial era igual a frecuencia cardíaca por resistencia periférica. Siempre que aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial. En una persona normal, en una persona que no tiene problemas de hipertensión, que le aumente un poco la frecuencia cardíaca, que aumente un poco la presión arterial, no pasa nada. De hecho, eso es fisiológico, y cuando la frecuencia cardíaca disminuye, obviamente la presión arterial vuelve a un valor normal. En cambio, en una persona que es hipertensa, que que sigue teniendo valores altos cuando está tomando un fármaco que actúa a nivel de la resistencia periférica, y le aumenta la frecuencia cardíaca por cualquier situación de estrés, eso le puede provocar un pico hipertensivo, que suba demasiado. Entonces, con los fármacos que me bloquean a los receptores, que en realidad no la va a disminuir, pero va a impedir que aumente esa frecuencia cardíaca. La otra vez le habíamos puesto números con ficticios como para poder entender un poquitito el manejo, digamos, de esta ecuación. Y si yo tengo que la frecuencia cardíaca es 4, y la resistencia periférica es 4 por 4, 16, y entonces ahí estaba normal. Si yo ponía 8 como frecuencia cardíaca, ahí se me iba el doble, y entonces ya me marcaba lo que supuestamente era una hipertensión. Pero si yo tengo los dos términos de la ecuación, tanto la frecuencia cardíaca como la resistencia periférica aumentadas, y bueno, ahí ya va a ser más complejo. Pero bueno. Algunas marcas ya vienen combinadas, nos cuenta Patricia, sí. Steffi, ¿quedó un poquito más claro lo de la frecuencia cardíaca? Ah, perfecto. Bien, entonces básicamente eso, la combinación de fármacos, obviamente trata de buscar ahí, específicamente ahí, tratar de cubrir todas las partes de, obviamente, de los motivos por los cuales se produce la hipertensión. En el caso, vuelvo a repetir, en el caso de la frecuencia cardíaca, como no puedo lograr que disminuya la frecuencia cardíaca, porque para eso tendría que darle un fármaco que sea agonista del parasimpático, lamentablemente los fármacos de ese tipo tienen demasiados efectos adversos, y también la consecuencia de disminuir la frecuencia cardíaca, o sea, directamente disminuirla, no impedir que aumente, me podría provocar lo que se denomina una hipoperfusión en algunos tejidos, o sea, una disminución de la perfusión, de la cantidad de sangre que le llega a esos tejidos, porque precisamente la frecuencia cardíaca es
la cantidad de veces que late el corazón por minuto y la cantidad de veces que está circulando la sangre y que está llegando a los lugares donde tiene que llegar. Entonces, si yo, en vez de impedir que aumente, directamente la disminuyo, puedo provocar eso. Entonces, por eso no se usa. Bien, vamos acá un poquitito a lo que nos faltaba, que era lo que era una emergencia hipertensiva. Dice, en situaciones en las que es esencial una reducción inmediata de la presión arterial y el tratamiento por vía oral no es posible. ¿Por qué se les ocurre que puede pasar esto? Porque la persona está por las nubes o está alteradísima y es imposible darle un fármaco. Porque está por las nubes. Su presión está por las nubes. ¿Y la persona cómo les parece que va a estar? ¿Qué le puede haber pasado? Si no le puedo dar nada por boca, ¿cómo estará la persona? A ver cómo se les ocurre que puede estar la persona. Un ataque. Consciente. Inconsciente. Muy nerviosa. Exactamente. ¿Está nerviosa? No, está inconsciente la persona. Una persona que está nerviosa, trato de calmarla, le puedo dar algo por boca. Pero acá, si no le puedo dar, cuando dice que no le puedo dar nada por boca, es porque está inconsciente. Piensen en una persona que está inconsciente, tratar de darle algo por boca. Lo más probable es que se le vaya a los pulmones, no a... Entonces lo que se utiliza es la infusión intravenosa de nitroprusiato, bla, 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 bla. Pero básicamente, ¿a qué quería llegar con esto de la emergencia hipertensiva? La emergencia hipertensiva es obviamente, una situación en la cual hay que bajar la presión de forma inmediata. Porque obviamente ahí sí estamos hablando de que la presión está por las nubes. Que sí, la persona lo más probable que si está consciente va a estar nerviosa, porque si lo sabe, se va a poner más nerviosa. Pero básicamente, es lo que hablábamos un poco el otro día, qué hacer, cuando hablamos del qué hacer, si estábamos en la farmacia tomándole la presión a alguna persona y veíamos que tenía esa presión allá, por las nubes, en la estratosfera. Bueno, básicamente es esto. Acá obviamente nosotros no le vamos a poner ni el nitroprusiato sódico por infusión intravenosa, ni mucho menos, porque en este caso va a ser en internación porque la persona va a estar inconsciente, porque obviamente lo más probable es que haya tenido o algún tipo de ACV hemorrágico o algo. Porque si está inconsciente es porque hubo un problema de ese tipo. Nosotros no lo vamos a ver. Pero sí, esto de la emergencia hipertensiva en la farmacia es lo que hablábamos el otro día. ¿Qué hacer cuando le tomo la presión a una persona y está que va a estallar? ¿Y qué hacíamos? ¿Se acuerdan? Primero no decirle, habíamos dicho. Después hablar, tratar de conversar, de qué sé yo, preguntarle, pero no sé. Igual llamamos al médico, obviamente. A la ambulancia. A la ambulancia. Bien. Llamamos al farmacéutico. Claro. Como mínimo lo llamamos al farmacéutico. Perfecto. Bueno, y acá les habla un poquitito de lo que es la hipertensión en la gestación. Obviamente, para que ocurra, la mujer tiene que estar embarazada, si no, no hay. Pero ojo, porque la hipertensión en la gestación también puede ocurrir 2 semanas después de que haya nacido el bebé. ¿Cómo se llama? En el puerperio también puede ocurrir. ¿Y qué es esto? A ver,
Dice, se define como una presión arterial diastólica sostenida de 90 milímetros de mercurio o más. El tratamiento farmacológico en la hipertensión crónica durante la gestación sigue siendo controvertido. No tiene nada que ver esto que está diciendo acá. La realidad es esta. A ver, una cosa que hay que diferenciar, es mujer hipertensa que se embaraza y mujer que no tenía hipertensión y desarrolla hipertensión durante el embarazo. Pero acá hay dos cosas que hay que tener bien en claro. Una mujer puede ser hipertensa y no saberlo. Puede ser hipertensa y no saberlo, obviamente no tener tratamiento. Puede que se descubra esa hipertensión durante el embarazo. ¿Por qué? Porque obviamente una mujer que está embarazada va a muchos más controles. El obstetra lo primero que hace siempre es tomarle la presión a la mujer embarazada. Entonces puede descubrir que esa mujer es hipertensa. ¿Y qué diferencia hay con respecto a la preeclampsia? Bueno, la diferencia precisamente es que la preeclampsia es la hipertensión que se produce en el embarazo después de la semana número 20. O sea, después de la 20ª semana. Si esa hipertensión se descubrió antes de la 20ª semana, significa que esa mujer era hipertensa antes de embarazarse y no lo sabía. Esa es la diferencia. ¿Qué diferencia hay entre preeclampsia y eclampsia? O sea, que cuando la hipertensión apareció después de la 20ª semana, la diferencia es la presencia de síntomas como las convulsiones. Cuando una mujer tiene preeclampsia y empieza con convulsiones, eso ya no es más preeclampsia, sino que es eclampsia. El tratamiento de la preeclampsia es el parto. El parto lo más rápido posible. Porque obviamente la preeclampsia es una patología que está relacionada con la gestación. Si yo termino la gestación, obviamente va a haber una reversión de lo que produce. Obviamente, hasta que el bebé no esté en condiciones de nacer, no se puede hacer. Por suerte, la mayoría de los, como les hablaba, las gestaciones de 40 semanas, acá estamos hablando de la semana número 20, o sea, en la mitad. Ahora voy al chat. Hay medidas para controlar esa presión, que no aumente demasiado, porque obviamente puede ser mortal tanto para el bebé como para la mamá. La medida inmediata, lo primero que hay que hacer es obviamente un reposo absoluto. Recuerden que el movimiento, cualquier movimiento así yo esté hablando, eso aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces, obviamente ahí lo tenemos que hacer un reposo absoluto para impedir que aumente la frecuencia cardíaca. Los fármacos que se utilizan para el tratamiento de la hipertensión no los puedo usar porque no se pueden usar en el embarazo. Pero sí se pueden usar algunos vasodilatadores. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en la hipertensión normal no es que no se podían usar, sino que no era conveniente, pero acá sí, porque es uno de los pocos fármacos que no tienen problema con respecto a la hipertensión. Perdón, al embarazo.
Bien. María que pregunta entonces, ¿es probable que se pierda el embarazo? No, no necesariamente. Si no está tratada, obviamente puede haber un aborto espontáneo, o también puede haber o sea, mortinato, o sea, que el bebé nazca muerto, o que la mamá se muera también. ¿Mm? Es una patología grave, por eso hay que controlarla muchísimo. Es uno de los motivos por los cuales se recomienda tanto los controles prenatales, no solamente por la salud del bebé, sino que también por la salud de la madre. Sí, Steffi, como que se muera la madre. ¿Mm? Bien, el tema hipertensión en el embarazo, como les vuelvo a repetir, también puede aparecer 2 semanas después de que haya nacido el bebé. Y acá el tratamiento está medio complicado, porque el bebé ya nació. Si dijimos que el tratamiento era el parto, ni bien el bebé esté maduro como para que pueda nacer, el bebé ya nació, ¿qué hacemos? Acá sí le puedo dar los fármacos antihipertensivos comunes, porque el bebé ya nació. Entonces, obviamente, no va a haber problema. ¿Para amamantar tampoco, profe? Y se trata de no, porque muchos fármacos pasan a la leche materna. Muy buena tu pregunta, Gladys, sí. Pero bueno, al bebé podés darle mamadera. Porque esa mamá que encima que desarrolló una preeclampsia después de que el bebé haya nacido, obviamente es más, lo podés manejar de otra manera. Anto pregunta, ¿entonces la preeclampsia es reversible? Sí, una vez que nació el bebé, la mujer ya no tiene más hipertensión. Es reversible. Es uno de los pocos casos en los cuales nosotros podemos decir, o sea, nosotros hablamos de hipertensión, siempre que hablamos de hipertensión lo venimos diciendo desde el día que arrancamos el tema sabíamos que era de por vida, ¿no? Y que el tratamiento iba a ser de por vida. Bueno, en este caso, no. Una vez que terminó el embarazo, que nació el bebé, ya está, se terminó. No tiene que seguir con la farmacología. Steffi, ¿esto es como lo mismo o parecido a la diabetes gestacional? Exactamente, sí, Steffi, exactamente. Son 2 patologías del embarazo que una vez que termina el embarazo, que nació el bebé, ya está, se terminó. Como que se curó. Y lo cual no significa que haya más predisposición a desarrollar o hipertensión o diabetes, o a desarrollar diabetes después de una diabetes gestacional, o a tener hipertensión después de haber tenido una preeclampsia. Bien, nos quedan 2 minutos y se nos fue el tiempo de nuevo. ¿Alguna duda con respecto a esto que vimos hoy? No, ¿no hay dudas? No, me lo acaba de responder usted. ¿Cuál era tu duda, Marce? Le iba a preguntar justamente, en el caso de la diabetes tipo 2, o sea, hay complicaciones durante el embarazo, en la gestacional quiero decir, hay complicaciones durante el embarazo y a posteriori puede ser que haya predisposición genética a desarrollar, es lo que dijo. Y en el caso de análogamente digo, en el caso de la hipertensión, si había o no alguna predisposición para que después claro, para que está bien, para que futuro hipertensión. Exactamente, no. Sí, hay más probabilidades que en un próximo embarazo esa mujer vuelva a tener hipertensión, o sea, preeclampsia o diabetes gestacional. Lo cual no quiere decir que ocurra, pero sí hay más probabilidades de que vuelva a ocurrir.
Pero con respecto a, o sea, a tener diabetes o a tener hipertensión fuera de lo que es el embarazo, no. Y el niño, digamos que tampoco tiene mayor predisposición. Nada. Bueno, gente bella, nos queda un minuto, así que vuelvo a repetir, ustedes ya saben que si les quedó alguna duda, le hacen la consulta por el grupo. Esto se lo digo a Lucía, que siempre tiene alguna duda. Y bueno, nos vemos el martes ahora. Buen fin de semana largo. Igualmente para usted, profe, que se recupere. Gracias. Feliz chicos. día mañana. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe.